Vamos a hablar de la cuestión frontera y vamos a asociar la cuestión narcotráfico, lo difícil que es una provincia como Salta y especialmente nuestras fronteras. La frontera seca de Salvador Massa y también el río Bermejo que nos divide con el vecino país de Bolivia. Adrián Cigarán es el interventor de la localidad de Aguas Blancas. Hemos hablado mucho de esa cuestión, especialmente de esa localidad, de toda la región. Aprovechamos que está aquí en la capital salteña para charlar con él respecto a qué ha ocurrido en estos últimos tiempos, hablando de Plan Güemes, operación o operativo Roca, que está lanzando el gobierno nacional por estas horas. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Me preocupa el presidente, más o menos, es que si un narco llega al banco y deposita y la justicia no lo agarró en ese trayecto, está todo bien. En líneas generales da a entender eso. Sí, por el dolor de hueso no lo entendí, digamos. Pero bueno, lo de la gripe tampoco. Bien. Bueno, el Plan Güemes viene funcionando muy bien. Ya perdí la cuenta, la cantidad de operativos donde se secuestra droga. Más de 3 toneladas desde que se lanzó diciembre del año pasado. Y ahora se suma a zonas no urbanas el operativo Roca con efectivos del ejército. Lo cual, bueno, hay que estarlos monitoreando por cualquier eventualidad. Pero bueno, requiere un ajuste, ya pasó casi 5 meses desde que se lanzó. No hay alguien con el cual yo pueda charlar el tema en zona. Por ejemplo, Gendarmería tomó una decisión arbitraria que me altera el normal funcionamiento del pueblo. A ver. Y, por ejemplo, retiró todos los vendedores que estaban a las orillas del pueblo. Sí. Entonces, nosotros teníamos un problema antes del Plan Güemes, que la policía de la provincia decía yo soy ejido urbano, el margen del río no nos corresponde, y Gendarmería decía lo mismo con respecto a que ellos no le corresponde porque sería de prefectura. Bueno, el gobernador en una enorme gestión hizo que prefectura esté de manera permanente en Aguas Blancas, que nosotros lo celebramos, obviamente el que vive el contrabando no, sí. Pero el ciudadano común, el que va a visita, ya tiene una seguridad. Pero ahora, de manera unilateral, decidieron sacar unos vendedores que había en este margen del río, con la mejor idea de decir, vaya a ver al interventor que va a ver dónde lo acomoda. Pero decís vendedores ¿de qué tipo? ¿De qué Vendedores de maicena, de las flores, de lo que se rebusca la gente común para sobrevivir. Ellos, prefectura los había acomodado bien en el río, o sea, gente que no molesta, en otras palabras, y que sobrevive con esas pequeñas ventas. Bueno, Gendarmería lo sacó de la noche a la mañana, no tuvo mejor idea que meterlo dentro del pueblo, y ahí vamos al punto. Cuando empiece a funcionar el alambrado, posiblemente o probablemente quede mucha gente sin trabajo. ¿Por qué? Porque va a funcionar muy bien, es un candado, muchos se reían del tema. Sí, porque se ironizó mucho con respecto al tema. Siguen, hasta que se dieron cuenta el sábado que empezó a funcionar para ver cómo era. Y lamentablemente empiezan a salir las falencias del sistema, que son que la gente tiene que hacer 5 horas de cola para pasar por migraciones, cuando en aduana de Salvador Massa lo que vamos a comprar y volvemos nos toman el DNI, no hacemos migraciones bolivianas. Entonces hay un montón de cosas que se tienen que pulir antes de que funcione el alambrado, que es lo que le digo al gobernador, porque hay gente que trabaja con los carritos, que dejaría de trabajar, y capitaliza todo. Un lugar ilegítimo, ilegal, una finca que es de un extranjero, que ya parte de una irregularidad, no se puede vender territorio argentino de frontera a extranjeros. Sí, hubo en su momento varios preguntaban cómo se hizo, estamos hablando de Finca Carina. Correcto. Para los norteños conocen y entienden perfectamente, pero está bueno contárselo al resto de la provincia. Que muchos se preguntaron, ¿cómo es eso de que Finca Carina está en manos de un extranjero y por ahí pasa todo, desde un camión, un vehículo, de todo? Los rieles y los vagones estos desarmados de Morillo pasaban por ahí. Claro. Pero por ahí pasan también vehículos robados hacia Bolivia. Entonces hay un ida y vuelta que nadie controla. Es una finca privada en donde ahora están empezando a concentrar la gente que antes iba al pueblo. La gente dice, ¿para qué voy a ir al pueblo? Si voy a estar 5 horas de cola, voy a Finca Carina. Entonces eso es lo que no entienden algunos, creen que hay algo personal contra Finca Carina y no. O sea, nos están sacando todos los visitantes que recibe Agua Blanca y que vive Aguas Blancas de esos visitantes, hacia un lugar explotado por un extranjero en donde puede conseguir hasta misiles exocet, o sea, cualquier cosa puede salir de ahí. Entonces eso es lo que me llama la atención.
Intenté hablar con Virginia Cornejo, con Gustavo Ferragú, que es de área de frontera de Nación. Hoy le mandé un mensaje a Alejandra Monteolivo, que es la mano derecha de la ministra, porque, repito, antes de que empiece a funcionar todas las restricciones, que funcionen todas las líneas, porque si no, es la muerte del pueblo de Aguas Blancas. ¿Vos sentís que el plan Güemes, la intención fue buena, la aplicación es compleja y no se previeron estos temas sociales? Correcto. Ya tendríamos que haberlo tenido charlado, estas reglas, y, repito, no puede ser que unilateralmente alguna fuerza tome medidas que afecten al municipio. Entonces hay que consensuar todo. El gobernador nos mandó a poner orden, pero dentro del orden es todo el pueblo va a decir, ¿cómo yo tengo que hacer 5 horas de cola? Solamente puedo pasar $300 una vez al mes, y a 20 cuadras puedo pasar $300, $3.000, $30.000, $300.000, 3 millones, porque no hay ningún control. Y pasa lo mismo en el puesto 28, porque ahí tenés el vehículo que viene circulando por la ruta 50, lo para el gendarme, te pide la documentación, mira atrás y tenés el bypass donde pasan los bagalleros también. Eso ya se está trabajando, se está ampliando el 28. Yo creo que va a haber una playa porque hay un gran descontrol diario. Tipo 3 de la tarde, vos tenés los 4 carriles ocupados por un solo lado y gente rebotando y volviendo para atrás. O sea, no se puede circular. Es una cosa impresionante que no le encuentran el agujero al mate. En cambio, si vos armás una suerte de playa de transferencia o playa de control, saca a los bagalleros que corren carrera a ver cuántos viajes hacen por día de la gente común que quiere ir y volver con normalidad. En algún momento se pensó que el operativo Roca o la operación Roca que se lanzó en Salvador Maza también va a llegar a la zona de Aguas Blancas. ¿Crees que es posible? ¿Se charló algo? ¿Conoces algo, por lo menos algún rumor? No, entiendo yo que ellos tienen los cuarteles en Tartagal, entonces sí, operativamente van a estar concentrados en San Martín, lo cual me parece perfecto, y por ahí tenemos más gendarmes en Aguas Blancas, pero son 750 kilómetros de frontera que hay entre Salta y Jujuy, así que entre tener esos militares en los cuarteles, yo prefiero que estén circulando en las zonas inhóspitas, no urbanas, para que no haya contacto con los civiles, para eso ya están las otras fuerzas, y permita tener un mayor despliegue. Hoy tenés tecnología, tirás drones, o sea, tenés un montón de cosas. Ahora, lo que no puede tener es a 2 kilómetros del pueblo ese antro en el cual la gran justificación, porque cada vez que hablo esto empiezan a opinar en Facebook, dejen trabajar, dejen, qué sé yo, como la legalización, porque nadie discute que un bagallero carga 100 kilos y lo pasa. El problema es que ellos no entienden o no les importa qué es lo legal y qué es lo ilegal. Entonces, si van a ponerse estrictos dentro del pueblo, también que se pongan estrictos fuera del pueblo. Vos conocés, con tu experiencia en la política y en la provincia de Salto, porque estuviste justamente en Salvador Maza, en Águara y ahora en Aguas Blancas, tiene doctorado en intervenciones. Sí, en asperezas. Correcto. Se han escuchado un montón de opiniones, como por ejemplo zona franca en la frontera. Cada vez que hay un conflicto o pasa algo o pasaba algo, se tiraban un montón de opciones. Sí. Algunas de esas, ahora que estás en Aguas Blancas, ¿crees que es viable, que se puede llegar a pensar, a proyectar una solución a mediano, a largo plazo en la frontera? Mira, zona franca se habló, pero hay una por provincia y ya está en Güemes. O sea, salvo que... Y encima, la zona franca es para gente que tiene grandes capitales, es como que vos guardás cosas y la vas sacando a medida que necesitas. Cuando vos lo sacás de adentro de zona franca, tenés que pagar los impuestos. Claro. Entonces no tenés ningún beneficio para todo lo que evaden, ¿cómo lo vas a blanquear? Entonces, no veo en la inmediatez, va alguien, compra volumen, lo pasan los bagalleros, lo bajan en determinados lugares y esos lugares pasan de contrabando. Entonces, ahí hay una situación que hay que poner orden, porque si no, no tiene sentido. O sea, si controlas mucho en un lugar, lo vas a secar a ese lugar y vas a dejar abierto para capitales extranjeros encima un lugar que la única justificación es que el gobierno nacional les dé trabajo a todos, así dejan de ser bagallero o narcotraficante. Claro. La última. Mencionaste el tema del alambrado. No tenés contacto con la gente del Ministerio de Seguridad. Recién decía el presidente, los temas de narcotráfico que lo resuelve el Ministerio de Seguridad. Bueno, ahora Defensa también, ¿no? Con Petri. ¿Se va a inaugurar? ¿No se va a inaugurar? ¿Seguimos haciendo algún chiste al respecto? Yo repito, antes de inaugurar el cerco, que es un candado perfecto,
hay que hablar de reglas de juego. Okay. ¿Qué va a pasar con los carreros? ¿Qué va a pasar con los bagalleros? ¿Qué va a pasar con la franquicia de solo $300? Porque es la muerte del pueblo. Eso algunos me atacan del propio Agua Blanca pensando que yo voy contra todos. No, hay que poner un orden y reglas de juego claras para todos. Una vez que se establezca, recién puede funcionar el alambrado, porque si no vamos a tener una pueblada. ¿Qué te dijo el gobernador al respecto? Y el gobernador, yo le avisé de esta situación y él ya está enterado. Entiendo que cuando yo le comunique que la empresa me entregó la obra, que tiene que ser esta semana, bueno, ahí nos juntaremos con la gente de Nación. Nación quedó que me iba a llamar un comandante de gendarmería, no me llamó. Entonces va pasando el tiempo y la gente va tensionándose porque, sí, repito, ya nos están sacando vehículos que antes llegaban al pueblo y se van por Finca Carina. Gracias por la visita. Muchas gracias. Y estuviste en Salvador Massa. ¿Te lo cruzaste a Carlos Villalba en algún momento? Sí. Era concejal en ese momento. Claro, concejal. Sí. Hoy comenzó el juicio. Sí, bueno, a nosotros nos llegaron cheques a cobrar de su gestión después de 13 años. Seguían los cheques, esos recién están aterrizando. Bueno, él sabrá en qué los emitió, digamos, bajo qué circunstancias, pero bueno, todos fueron a juicio y lamentablemente al final de mi gestión empezaron a aterrizar, como digo yo, esos cheques y lo tenemos que pagar porque ya eran sentencias judiciales. Claro. Gracias por el tiempo.